Bienvenidos a nuestro canal, al cual esperamos les gusten tanto los contenidos que les presentaremos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de cómo Elon Musk gasta sus millones. El dinero es un esclavo increíble, y el pésimo amo, Damon John. Elon Musk. Así gasta su fortuna el hombre más rico del mundo. Es el responsable de negocios de gran valor como Tesla, SpaceX, Cybertruck, Neuralink y compañías relacionadas con el sector tecnológico. En una presentación que acabó por convertirse en un fiasco, Musk hizo que el diseñador principal de Tesla, Franz von Holzhausen, probara la resistencia de la carrocería de acero inoxidable ultrarresistente y del vidrio blindado del vehículo, primero con un mazo y luego con una bola de metal. Cuando la ventana de la futurista camioneta eléctrica se rompió con el impacto, Musk no acertó a decir más que «Oh, Dios mío». Los inversores tuvieron una reacción similar y las acciones de la empresa automovilística cayeron un 6%, lo que redujo el patrimonio neto de Musk en $768 millones en un solo día. Con un patrimonio de unos 270.000 millones de euros, Musk apenas se permite grandes caprichos. El último, un jet privado de casi 80 millones de euros que estrenará en 2023. Uno de los proyectos de Elon Musk se llama The Boring Company, algo así como la empresa aburrida. Se trata de una firma que combina una tecnología de túneles rápida y asequible con un sistema de transporte público eléctrico y que, al margen de su viabilidad o futuros dividendos que genere, no puede tener un nombre más alejado como su fundador entiende la vida. Un encadenado continuo de proyectos, inversiones, desinversiones y mucha polémica. Porque si algo no se puede decir de Musk, y da para hablar un buen rato, es que sea aburrido, al menos en su faceta empresarial, que ocupa prácticamente todo su espacio vital. ¿Qué otro gran empresario con dinero por castigo vive a veces por debajo del umbral de la pobreza? Eso es lo que aseguraba recientemente su actual pareja, la cantante canadiense Grimes. Musk, nacido hace 51 años en Petrolis, Sudáfrica, es poseedor de la mayor fortuna del mundo, aproximadamente $270.000 millones, según el índice Bloomberg y la revista especializada en millonarios, Forbes. Dinero que el común de los mortales no podría dilapidar en varias vidas, por mucho empeño que quisiera. Tampoco lo hace Musk, en parte porque necesita un tiempo del que no dispone, o, mejor dicho, no está dispuesto a disponer. Nadie conoce los dispendios en lujosas vacaciones, ni en aficiones extravagantes, según ha confesado él mismo, cuando finaliza su jornada laboral, cuyas fronteras son tan extensas como difusas. Disfruta escuchando música, leyendo libros o jugando algún videojuego. Pasar tiempo con los niños, ver a los amigos, cosas normales, revela. Y si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. Horas de trabajo nocturno. Y eso que Musk admite haber dedicado muchas horas de la noche para trabajar en la megafábrica de Tesla, empresa de coches eléctricos de la que es fundador y presidente, introduciendo modificaciones en el software del Model 3. Hace 3 años, antes de su 48 cumpleaños, dijo que pensaba celebrar el aniversario en el trabajo, tratando de idear mejoras en la logística de la empresa. En el año 2015, ya con una dilatada trayectoria empresarial a sus espaldas, aseguraba que solo había disfrutado de 2 semanas de vacaciones, desde que fundara una de sus compañías, SpaceX, 12 años antes. Pese a todo, confesaba ser un buen padre, que llevaba todos los años de acampada a los 5 hijos que tenía por aquella época. 3 años más tarde, en 2018, aseguró a The New York Times que su jornada laboral alcanzaba ya las 120 horas semanales, con momentos en los que no salí de la fábrica durante 3 o 4 días. Semejante frugalidad no le ha impedido hacer puntuales dispendios. En 2013 pagó más de $900.000 en una subasta por un coche, el Lotus Sprint Submarine, utilizado en una película de James Bond. Pasión por los coches y aviones. Se puede decir que la movilidad es el motor de sus pasiones. El último gran lujo conocido que se ha permitido en los últimos tiempos es comprar otro medio de transporte, mucho más sofisticado. Se trata del Gulfstream G650ER, un jet privado de lujo que adquirió hace ya 6 años. La nave tiene más de 30 metros de largo, con capacidad para transportar hasta 19 pasajeros, además de los 2 pilotos, en su cabina. El avión cuenta, entre otros compartimentos, con una cocina ultramoderna, una sala de estar decorada con asientos de cuero claro y muebles de madera, y un amplio baño con todo lujo de detalles. En la actualidad invierte en un jet más moderno todavía, el Gulfstream G700, que se le entregará
Si no fallan los plazos, a principios del año que viene, será una nave que, se estima, costará casi $80 millones, capaz de volar casi 14.000 kilómetros sin repostar combustible, con una cabina de vuelo repleta de pantallas táctiles intuitivas, con otras virguerías tales como un sistema de iluminación circadiana, para reducir los efectos del jet lag. Pero los desembolsos que Musk ha realizado en la compra de estos aviones tienen truco. No obedecen a un capricho millonario, sino, tal y como él mismo ha admitido, a la necesidad de acortar tiempo en los viajes y disponer así de más tiempo para trabajar. El culebrón de Twitter. Se puede decir sin temor a faltar a la verdad que su gran capricho es crear o comprar empresas. El último capricho no es cosa menor. Tras un largo culebrón, con demandas judiciales por medio, Musk desembolsará $44 mil millones para hacerse con Twitter, con la que pretende garantizar una auténtica libertad de expresión para la red social. Con todo, asegura que la compra de Twitter es un acelerante para crear X, como ha bautizado al megaproyecto en el que trabaja. Se trata de una app capaz de agregar un sinfín de aplicaciones menores con las que informarse, realizar pagos, acceder a una multitud de servicios o hacer compras. Sería una de las muchas empresas que ha ideado. Además de Tesla, destaca SpaceX. Musk es fundador y diseñador principal de esta compañía, que supervisa el desarrollo de cohetes y naves espaciales para las misiones en la órbita de la Tierra y en otros planetas. Ahora está desarrollando el Starship, un sistema de transporte reutilizable que llevará tripulaciones y cargamentos a la Luna, Marte y a donde se tercie. Otra firma en la que trabaja es Starlink, con la que pretende ofrecer Internet con un ancho de banda de alta velocidad a lugares con poco acceso fiable, o caro, o sin acceso. Musk también es el director general de Neuralink, que desarrolla interfaces cerebro-máquina de ancho de banda ultra elevado para conectar el cerebro humano a los ordenadores. Un amplio abanico de proyectos en los que Musk ha reinvertido buena parte de los beneficios obtenidos de sus acciones en Tesla. La vida del emprendedor sudafricano consiste desde hace mucho tiempo en ganar cantidades indecentes de dinero, que gastar en el que en realidad es su único capricho: crear nuevas superempresas. Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa. Larry Page. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.